Hola a todos, soy Andrea, bienvenidos a mi canal. Es mes de octubre, es mes de brujas, pero todavía quedan 2 semanitas de mes de herencia latinx, así que quería hablar sobre todos los libros que planeo de por lo menos empezar. Son bastantes, la verdad, pero espero que por lo menos puedo terminar uno de estos libros y quería hablar sobre ellos. Y por si no se habían dado cuenta, este video será totalmente en español porque nunca he grabado un video totalmente en español, así que pensé que este mes sería la oportunidad perfecta para hacer esto. Me disculpan si hablo o digo algo mal. Yeah. El primer libro que quiero hablar, o mejor dicho, la primera serie que quiero hablar es la serie de Happy Endings de Zoe Cassio, y esto es algo muy diferente por mí porque nunca he leído un libro de romance, nunca he terminado un libro de romance. Nomás los dejo empezados y se me olvidan y después los dejo ahí para que el viento los recoge. Y aquí los tengo aquí. Son 3 libros y sé que se trata de un stripper y una muchacha que se conocen en una lavandería porque tienen la ropa revuelta, algo así. Y gracias a Kensington y a Norma por mandarme estos libros. Tengo meses con ellos y no he podido tocarlos todavía. Pero pensé que para el mes de herencia latinx serían perfectas y la verdad es que espero por lo menos terminar uno de estos libros este mes. El próximo libro que quiero hablar es perfecto para octubre porque ya es otoño, ya es mes de espantos, ya es mes de spookies. Y se trata de Five Midnights de Ana David Cardenal y me mandaron no se me fue, aquí está, me mandaron un chapstick con él. Este libro, primero que nada, me encanta este cover de aquí. Se trata del Cucú, que es un monstruo de origen puertorriqueño, creo. Y es lo único que sé. Es lo único que sé de este libro, pero me emociona mucho ver este monstruo en el cover. Y a ver cómo va. Los próximos 2 libros son Arcs, que me mandó Jocelyn, a.k.a. Yuki with the Book. Y así que gracias, Jocelyn, por mandármelos. Se trata de The Book of Lost Saints de Daniel José Older. El único libro que he leído de Daniel José Older fue el de Star Wars, así que estoy bien emocionadísima para leer este libro. Se trata de Ramón, quien busca a su tía Marisol, que desapareció durante la Revolución Cubana, así que otro libro que quiero comerme. El próximo que me mandó Jocelyn es The 10th Girl de Sarah Faring. Se trata de un internado de niñas en Buenos Aires, Argentina, y suceden cosas inesperadas y aterradoras. Y también es octubre, así que pienso que este libro gótico va a ser perfecto para el mes de brujas. El próximo libro es Nocturna de Maya Montaigne. No sé dónde está ahorita porque tengo un cochinero en mi cuarto. La verdad que sí está todo como si hay un cochinero en mi cuarto y está revuelto entre mis cosas. Pero este es un libro de fantasía. Tengo meses queriendo leer este libro. Se trata de un ladrón sin cara, un príncipe desaparecido y una oscuridad desatada. Y el próximo libro se llama Kalpa Imperial, The Greatest Empire That Ever Was. Angélica, y no sé cómo decir su apellido, así que no lo voy a decir. Se trata de un imperio sin nombre, el que tiene altas y bajas, tiene varios narradores que cuentan la historia del imperio, y hay como cuentos de hadas, leyendas y más. El próximo libro es El murmuro de abejas, o Murmur of the Bees, de Sofía Segovia, y esto lo voy a estar escuchando por audiobook, y en inglés porque es la versión que tengo, pero es autora mexicana, pienso que es de Monterrey, creo. Y se trata de Nana Reja, que encuentra un bebé debajo de un puente, desfigurado y envuelto en una cobija cubierta de abejas. Lo nombran Simonopio, sí. Los del pueblo dicen que es el hijo del diablo por las visiones del futuro que mira. Y este libro me interesa muchísimo porque ocurre durante la Revolución Mexicana y la gripe española. Y los 2 otros libros que quiero por lo menos empezar en el mes de octubre, esos 2 semanitas que quedan, es Sabrina y Corina de Cali Fajardo Anstein. Hizo una serie de cuentos hablando de mujeres latinas de origen indígena.
en Estados Unidos. Y estoy en la página aquí 5. Y Cantoras de Carolina de Robertis. Y sé que este libro ocurre durante 1977 en Uruguay. Todas las personas que yo he visto que han leído este libro les encanta, así que también estoy excited para eso. Esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 libros en 15 días. ¿Lo haré? No creo, pero quería hablar sobre ellas porque creo que los temas suenan increíbles. Y este fue mi video. Ojalá que les gustó. Si quieren otro video en español, déjenme saber en los comentarios ahí abajo. Y los miro la próxima vez. Adiós.